¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de literatura. Hoy, 21 de mayo del año 2020, seguimos con nuestras clases de manera virtual. Estamos en la sexta presentación del curso, ¿no es cierto?, de literatura, y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Importante en el contexto, porque estamos hablando de un periodo de transición entre las luchas entre el conservadurismo y el de alguna manera y el libre pensamiento, o estamos hablando de que se deja de lado estas disputas entre los liberales versus los conservadores y estamos adquiriendo ya una propia conciencia, ¿no es cierto?, de lo que sería, digamos, la independencia no solamente peruana, sino la independencia latinoamericana. El día de hoy vamos a hablar precisamente del modernismo peruano y estaríamos en el tema número 6 de nuestro curso de literatura. Chicos, ya saben que este tema, ¿no es cierto?, está dirigido para los alumnos de cuarto año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete. Como se darán cuenta, durante este tiempo hemos estado analizando lo que es la literatura peruana y creo que hasta el momento, hasta lo que vimos la semana pasada, el Perú está pasando por ciertos procesos gubernamentales, ¿no? Hablamos de un periodo de conquista, de un periodo de emancipación, de un periodo republicano, hasta llegar a estos conflictos, ¿no es cierto?, entre liberales y conservadores. Una temática que no va a dejar de guiar la vida política peruana, ¿no es cierto?, y que si uno se pone a analizar y pensar hasta la actualidad podemos ver esta discrepancia entre líderes populares, ¿no es cierto?, y líderes republicanos o de alguna manera aristocráticos, ¿no? Entonces, chicos, vamos a empezar a analizar lo que sería el primer movimiento literario que surge en Hispanoamérica, ¿no es cierto? Es la primera manifestación de la literatura que hace que América Latina se independice culturalmente de España. Ya América Latina, desde la propuesta de don José de San Martín y de Simón Bolívar, habían recorrido toda América, no solamente incentivando o germinando la idea de independencia de cada nación, sino que lamentablemente todavía no teníamos una conciencia independentista, correcto, culturalmente hablando. Por eso es que, por ejemplo, el maestro Luis Alberto Sánchez dice que hasta antes del modernismo, el Perú y muchos países de América Latina dependían literariamente de España y dependían de los movimientos literarios que surgían en esta península, ¿no? Entonces vamos a hablar de la primera corriente literaria que surge en América Latina y que toma diferentes vertientes a partir de sus condiciones geográficas, ¿no? La semana pasada yo les había hablado del realismo peruano y lo que remarcaba o la cualidad importante del realismo peruano era la guerra con Chile en el año de 1879. Pero también habíamos visto la imagen de ¿quién? Habíamos visto la imagen de Manuel González Prada, que no era otro que uno de los iniciadores del modernismo en América Latina. En América Latina hay precursores del modernismo, ¿no? Podemos hablar en este caso de Manuel González Prada en el Perú, podemos hablar, por ejemplo, en Cuba de José Martí, podemos hablar, por ejemplo, por ahí, si mal no me equivoco, en México, a Manuel Gutiérrez Nájera y a otros escritores que pertenecen a esta corriente y que van a tratar de proponer una idea literaria basada solamente, digamos, en el paisaje americano y en ciertas cualidades y características de esta región o de este continente. Por eso, el modernismo surge como una nueva corriente en el mundo cultural hispanoamericano, ¿correcto? La actividad literaria será superior a la actividad política. Hay una condición o una cualidad importante del modernismo. Se va a desarrollar tanto en poesía como en narrativa, pero donde va a destacarse más
¿no es cierto?, este movimiento literario es en la poesía, ¿correcto? Por eso es que el modernismo se va a nutrir de tendencias poéticas francesas como el parnasianismo y el simbolismo. El parnasianismo no es otra cosa que la forma o la manera metafórica de cómo utilizar versos para crear poesía, y el simbolismo no es otra cosa que utilizar símbolos precisamente para registrar una marca poética diferente a lo que ya se había visto hasta ese momento, ¿no? Por ejemplo, para darte un dato, ¿no? El símbolo del modernismo es el cisne, por ejemplo, ¿no es cierto? Profesor, ¿y por qué el símbolo del modernismo será el cisne? Porque de alguna manera el cisne, ¿no es cierto?, por su hidalguía, por su porte, por su, digamos, postura, ¿no es cierto?, es el símbolo de la belleza universal, ¿no es cierto? Y es por eso que el modernismo utiliza el cisne como un símbolo, ¿correcto? Como un símbolo importante para su creación poética. Por eso es que estos poetas se van a nutrir de los denominados poetas malditos, ¿no? Los poetas franceses, Charles Baudelaire, Verlaine y Arthur Rimbaud, ¿correcto? Estos poetas van a incentivar y de alguna manera van a influenciar en la poética modernista, pero estos le van a dar un carácter diferente, ¿no? Hay que recordar que el modernismo es el primer movimiento literario hispanoamericano propio, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que es la primera manifestación literaria que surge en América Latina y que se va a dar una condición inversa, ¿no? Por primera vez América Latina va a influenciar a la poesía occidental o europea, ¿no? Por ejemplo, el modernismo tiene como uno de sus iniciadores principales, ¿no es cierto?, o como quien va a fundamentar el modernismo, digamos, en América Latina, a Rubén Darío, ¿correcto? Rubén Darío, poeta nicaragüense, ¿no es cierto?, Nicaragua, va a ser, ¿no es cierto?, el primero en proponer una nueva conducta poética, literaria, que se cree en este continente, ¿no? Precisamente por eso es que este modernismo, como primer movimiento literario hispanoamericano propio, va a ser la primera base de la descolonización cultural de América, ¿no es cierto?, con respecto a Europa, ¿no? Ahora, el modernismo peruano, chicos, tiene como máximo representante a José Santos Chocano, ¿correcto? Ahora, el modernismo peruano tiene una cualidad que creo que tienen todos los modernistas a nivel de América Latina, que el modernismo no se desarrolla para las masas, no se desarrolla para el pueblo, sino se desarrolla para la gente que tiene un intelecto promedio, ¿no? Porque como vamos a utilizar una poesía simbolista, una poesía llena de metáforas, ¿no es cierto?, entonces no iban esta poesía a ser entendido por todos, ¿no?, sino simplemente por un grupo selecto, por un grupo culturalmente destacado, ¿no? Por eso es que el gobierno de Chocano, ¿no es cierto?, por razones propias, reproduce el modernismo desde la aristocracia, o sea, desde un conglomerado de personas que tienen una cultura diferente al resto del pueblo, ¿no? Y surgen los alienistas y la labor reformadora de los posmodernistas. Hay una transición entre los alienistas, o el grupo al cual pertenecía Gonzalo Chocano, y los posmodernistas que vendrán después y que los explicaré con más detalle, ¿correcto? ¿Cuáles son las características, chicos, de este modernismo peruano? Primero, musicalidad e eufonía. ¿Por qué? Porque de alguna manera van a utilizar mucho la métrica, la rima y el ritmo, ¿correcto? O sea que los poetas modernistas siempre tenían esta condición musical y este ritmo, digamos, pausado, ¿no? Exotismo, ¿por qué? Porque van a hablar o tocan temáticas de culturas de diferentes partes del mundo, ¿no? Pueden tocar, digamos, temas como culturas orientales, por ejemplo, culturas del Medio Oriente, culturas, por ejemplo, griegas o romanas, y también la cultura peruana o la cultura de diferentes partes de América, ¿no? Uso de neologismos y arcaísmos. Neologismos como palabras nuevas, ¿no? Por ejemplo, magnolia es una palabra nueva que no existía en el castellano hasta
que de alguna manera se le puso un nombre particular a una flor que, digamos, tiene sus orígenes en América, y arcaísmos, palabras, ¿no es cierto?, romanas o latinas, ¿no?, que también utilizan ellos. Americanismo porque, digamos, el protagonista de los poemas y de la narrativa modernista es América, el continente americano, ¿correcto? Cromatismo sugerente, ¿por qué? Porque en muchos de sus poemas o en muchas de sus narrativas van a utilizar mucho los colores. Por ejemplo, no es raro que el poemario que inicia el modernismo, digamos, bajo su condición americana, es Azul de Rubén Darío, ¿no? Azul, un color, ¿no? Entonces ahí, digamos, está el cromatismo como tal. Y existe el preciosismo y la fantasía porque el continente americano puede confundir también su historia con las fantasías o los mitos y las leyendas que surgen en cada pueblo. Entonces, ¿por qué es importante el modernismo? Porque es la primera corriente literaria que surge en América y es la primera manifestación independentista, ¿no es cierto?, culturalmente, de América hacia Europa. ¿Correcto, muchachos?